tardes. Aquí estamos iniciando el ciclo 2026, Elecciones en el Mundo, en el marco del Instituto de Sociología Política. Y hoy tenemos como primer tema del año las elecciones presidenciales en Perú y en Colombia. Arrancaríamos por Perú el 12 de abril y en Colombia el 31 de mayo. Para hablar de este tema que es particularmente importante en el actual contexto regional, porque vamos a tratar las dos dimensiones, ¿no? Por un lado, las, eh, las dinámicas domésticas en Colombia y Perú, y también vamos a tratar de pensar cómo estas dos elecciones pueden influir en el contexto del nuevo trampismo regional. Vamos a contar con tres expositores. Por un lado, y para empezar, Víctor Mijares, quien es doctor en ciencia política de la Universidad de Hamburgo y es profesor de la Universidad de los Andes en Bogotá y también es director de la consultora Geoestrategos. También vamos a tener a continuación a Juan Ignacio Carranza, que es máster en sociología en administración pública de Harvard y es analista político de la consultora de riesgo político Aurora. Y finalmente Ignacio Lavaki, que es miembro del instituto, es profesor de la Universidad Católica, de Medley Advisors y es máster en sociología de la Universidad de Londres y que va a compartir con nosotros una perspectiva sobre Perú. Pero bueno, yo le propongo entonces a Víctor que arranque con un panorama político de Colombia. Ya sabemos que el método es el conversatorio, las exposiciones iniciales tienen unos 10 minutos de duración aproximadamente y luego circula la palabra entre los presentes. Perfecto, gracias Julio, gracias a todos, buenas tardes. Pues gracias por la invitación, un gusto para mí estar acá con ustedes para conversar un poco acerca de lo que se nos viene y aquí en Colombia ya arrancó porque ya pasamos por unas elecciones que no son exactamente primarias, se le conocen digamos como consultas, pero que sí implicaron desde luego la elección de un nuevo Congreso en Colombia en donde vemos algunos movimientos muy interesantes, como por ejemplo la desaparición del partido de la FARC, con algunas curules que habían obtenido luego el proceso de paz, pero esas curules al parecer se terminan sumando al pacto histórico, el partido de Gustavo Petro, con lo cual tiene un crecimiento relativamente importante en ese sentido, aunque en materia de apoyos no crece demasiado. Y por otra parte, crecimiento también del Centro Democrático, el partido de Álvaro Uribe, que tiene como candidata presidencial a Paloma Valencia. Entonces vemos un crecimiento obviamente hacia los extremos, un crecimiento hacia la izquierda y la derecha, y una caída muy importante del centro. Eso es como un marco general acerca de lo que vimos, sobre todo en las elecciones parlamentarias del 8 de marzo. Pero ya en las presidenciales, me gustaría hacer un poco un recuento y partir un poco desde dónde venimos, ¿no? Sobre todo en este año 2026, cuando se cumplen 10 años o se van a cumplir 10 años de los acuerdos de paz en Colombia, esos acuerdos que todavía siguen siendo tan polémicos y sobre los cuales desde luego gira todavía buena parte del debate político colombiano y sobre todo, digamos, irradiando hacia sus vecinos, especialmente en los casos de Ecuador y de Venezuela. Pero hace 10 años, pues, se firman estos acuerdos y de ahí nace una fuerza política que no era una fuerza nueva, era una fuerza que se estaba reestructurando, por supuesto, en torno al el expresidente Álvaro Uribe. De ahí surge la fuerza y un poco es como el mito fundacional del Centro Democrático, este partido de Álvaro Uribe que recoge digamos, parte de las banderas que había tenido en su momento junto con su ex ministro de la Defensa, Juan Manuel Santos, que en aquel momento pues habían ya, las relaciones se habían deteriorado, Santos va a tomar un camino distinto al de Uribe y a partir de allí comienza entonces un debate político nacional en torno a esos acuerdos de paz y muy particularmente en torno al plebiscito, que va a ganar el no por digamos, un margen muy estrecho, pero que va a ser, desde luego, bastante impactante en ese sentido, porque daba a entender que efectivamente la sociedad colombiana no estaba interesada, no en la paz, sino en la forma en la cual se había negociado la paz y las condiciones que se le habían dado a las guerrillas de la FARC, particularmente. En ese sentido, pues vamos a ver el surgimiento y cada vez más fuerza, con mayor fuerza de una polarización política. Este,
no sé si podríamos compararla con la polarización en Argentina, pero en el caso de Colombia esa polarización va a estar en torno al tema de la paz, más que hacia temas económicos, aunque posteriormente va a empezar a ampliarse a una serie y una gama de temas mucho más amplios. Y en ese sentido vamos a ver entonces el surgimiento de propuestas políticas que ya se venían, digamos, cocinando un poco desde antes, como la de Gustavo Petro que venía de ser pues alcalde de Bogotá, de ser antes de eso ser representante de la Cámara de Diputados y posteriormente a eso haber sido senador, comienza a apuntalarse por allí esa candidatura, una candidatura de izquierda, una candidatura que se le asociaba mucho con movimientos políticos de izquierda, particularmente con el chavismo venezolano. Y por otra parte, un poco esa reempaque del uribismo, sobre todo con pues una figura bastante novedosa, una figura poco conocida, pero que había sido apadrinada desde luego por Álvaro Uribe, y yo creo que desde allí vienen algunas grietas que estamos viendo actualmente en el Centro Democrático, que fue la nominación al final de Iván Duque. Un Iván Duque que en aquel momento contaba con 40 y pocos años y que termina convirtiéndose en presidente de Colombia en 2018. A partir de ese momento, pues como ustedes entenderán, esa presidencia de Iván Duque estuvo fuertemente marcada por la pandemia, pero adicionalmente estuvo marcada por las tensiones en torno a el proceso de paz y las tensiones en torno a la situación de Venezuela. Iván Duque va a ser uno de aquellos, digamos, de los más importantes representantes del reconocimiento de Juan Guaidó, por ejemplo. En el caso venezolano, las tensiones fronterizas fueron muy importantes en aquel momento, bastante tensas en aquel momento, y va a coincidir en buena medida con el primer mandato de Donald Trump. Y en ese sentido vamos a ver entonces un alineamiento político que no va a ser fácil para Colombia. Particularmente tuve una conversación en su momento con el fallecido ya ex canciller Carlos Holmes Trujillo, en donde me decía que en efecto era una relación bastante incómoda. Es decir, él se sentía que somos aliados de los Estados Unidos, pero Estados Unidos en este momento es un aliado que exige mucho y da muy poco. Y en ese sentido, pues pareciera que hubo, digamos, un intento allí por tratar de mantener cierta coherencia, cierta unidad en el marco de los acuerdos que ya se habían alcanzado entre los Estados Unidos y Colombia desde hace ya mucho, desde incluso finales del siglo XX, principios del siglo XXI, con el Plan Colombia, y que traen como consecuencia pues una arquitectura de seguridad en donde Colombia no solamente va a tener ese tipo de ventajas y relación con los Estados Unidos, sino que adicionalmente va a lograr convertirse en un global partner de la OTAN, el único de América Latina que es un global partner de la OTAN, y va a emular un poco ese estatus que ya tenía Argentina, que tenía Brasil y que Colombia va a ser el tercero, que va a ser el de aliado principal no OTAN de los Estados Unidos. En ese sentido, junto con el Plan Colombia y con la vecindad con Venezuela, pues, y más el problema de drogas en Colombia se va a convertir, pues, en una pieza muy importante en materia de políticas de seguridad. Luego, con la victoria de Gustavo Petro en el 2022, vamos a ver cambios bastante marcados en materia de la relación con los Estados Unidos, en materia de la política de seguridad interna en cuanto al abordaje de la cuestión venezolana y adicionalmente a esto una tensión con Israel, que no es poco, porque en el caso de Colombia, Israel es el segundo mayor, digamos, proveedor de tecnología militar y de inteligencia estratégica. Entonces, eso no lo podemos perder de vista porque Israel para Colombia siempre ha sido un aliado muy cercano, pero a raíz de la situación en Gaza, la presidencia de Gustavo Petro pues llegó a tener una postura bastante, digamos, de choque confrontacional con Israel y rompe relaciones con Israel y eso va a marcar un poco el camino de esa relación. La trayectoria va a incluir visitas constantes de Gustavo Petro, sobre todo en el primer año y medio, 2 años de la presidencia de Petro, va a tener 5 visitas a Caracas, una relación que no se veía mucho los frutos, pero que al parecer era bastante intensa en cuanto a intentos de cooperación, aunque no con todo el chavismo.
Y adicionalmente a esto, tensiones ya con la llegada de Donald Trump al poder, particularmente en enero del 2025, cuando se da en plena madrugada una crisis tuitera, una crisis en X, a partir de mensajes que emite el presidente Petro en contra de la política migratoria de los Estados Unidos y negándose a recibir un avión con deportados de los Estados Unidos. Esto, por supuesto, va a tener una línea de confrontación muy importante que va a reducirse o se va a distensionar a partir de la reciente visita de Gustavo Petro a los Estados Unidos, aunque eso no va a limitar el hecho de que Gustavo Petro siga estando en la lista Clinton. Ese es el gran marco de lo que estamos viendo actualmente. Lo que estamos viendo actualmente es el surgimiento al menos de tres figuras importantes que son los tres candidatos presidenciales de los cuales vamos a hablar un poco más en nuestra conversación de hoy. Esos candidatos son, por una parte, Iván Cepeda, los voy a mencionar en orden según lo que las encuestas nos dicen actualmente que tienen mayor chance. Iván Cepeda, que es el candidato del gobierno, el candidato de Gustavo Petro. Iván Cepeda tiene un largo historial no solamente político y personal, sino familiar, vinculado al Partido Comunista colombiano. Algunos lo han vinculado incluso con las FARC en el bombardeo a el campamento del Raúl Reyes en 2008, y los computadores que allí fueron rescatados, pues se consiguen comunicaciones entre Reyes y Cepeda, y eso pues lo pone en una situación en donde claramente vemos que su perfil es mucho más radical, es decir, no es un presidente de izquierda al estilo de Gustavo Petro, que a pesar de sus discursos a veces un poquito incendiarios, un poquito subidos de tono, termina, digamos, normalmente cediendo ante algunas, digamos, demandas y condiciones institucionales e incluso en materia de política exterior también ha tratado de buscar, a pesar de que a veces es bastante torpe en su manejo diplomático, termina escuchando a su Cancillería y ha terminado, digamos, por buscar ese apaciguamiento, sobre todo en su relación con los Estados Unidos. Cepeda no parece tener ese perfil. Cepeda es mucho menos estridente, mucho más sistemático, mucho más ideológico en ese sentido y con una trayectoria mucho más larga. E insisto, con una vida y con unos vínculos familiares con la izquierda más radical en Colombia que vienen, digamos, de varias generaciones atrás. Eso es lo que tenemos, digamos, en primer lugar, con cerca de un 30%. Es más o menos ese tercio que maneja históricamente la izquierda colombiana. Luego tenemos a Abelardo de la Espriella, que es el outsider de esta elección. Abelardo de la Espriella es un abogado litigante de la costa colombiana, lo cual, digamos, también lo hace particular en ese sentido. Colombia es es un país de muchas regiones y con muchas idiosincrasias por región y ser de Cartagena obviamente lo hace y lo vincula, digamos, a unos círculos sociales y económicos distintos. De la Espriella se ha tratado de vender un poco como el Bukele, una especie de Bukele colombiano, con vínculos muy estrechos con el trumpismo o con una parte del trumpismo en su evento de lanzamiento de su campaña acá en una arena, digamos, de conciertos acá en Bogotá. Tuvo la participación por videoconferencia de María Elvira Salazar, entonces, digamos, tiene lazos y vínculos muy estrechos con ese trompismo del sur de la Florida y de algún modo se vende como el candidato que podría ser, digamos, o el presidente que podría ser ese vínculo mucho más directo con el proyecto MAGA de los Estados Unidos. Y en tercer lugar tenemos ahora a Paloma Valencia. Paloma Valencia viene de una familia antioqueña, del mismo origen, digamos, de Álvaro Uribe, una de larga trayectoria política y empresarial. Es una familia, digamos, que viene, tiene claro trazado desde tiempos coloniales, ¿de acuerdo? Tanto por su lado paterno como su lado materno. Es de una derecha conservadora clásica, ¿vale? Y ha sido siempre muy leal a Álvaro Uribe, digamos. Había estado esperando su oportunidad. En este momento, al igual que Cepeda, es senadora de la República. Obviamente su periodo termina este año y está aspirando a la presidencia. Gana unas primarias dentro del propio Centro Democrático, que se hicieron no a través de elecciones, sino a través de encuestas, y ahora gana esa nominación interpartidista que
digamos, compitió con otros candidatos de derecha y centro derecha. Entonces, el panorama que tenemos actualmente, luego tenemos, digamos, otros 11 candidatos de los cuales si ustedes quieren podemos hablar más adelante, pero esos son los tres candidatos que tenemos ahora en la palestra. Para el 31 de mayo estamos esperando una primera vuelta en donde se da por descontado que va a haber una segunda el 21 de junio y también se da por descontado que Cepeda podría pasar a esa primera vuelta y que estarían compitiendo entonces por el segundo ticket para esa segunda vuelta, los dos candidatos de la derecha, del Espriella y Paloma Valencia. Todavía la campaña está, digamos, viva, todavía no se sabe muy bien. Al parecer, tanto Cepeda como de la Espriella se han estancado un poco en su crecimiento. Se estima que Paloma Valencia esté creciendo un poco más y que además ha venido también perfilando una estrategia de ampliación de su base electoral con la incorporación como candidato vicepresidencial de Juan Daniel Oviedo, que tiene un perfil muy particular del cual podemos hablar más adelante, pero paro acá porque me pasé ya de mis 10 minutos. Muchísimas gracias. Muchas gracias, Víctor. Bueno, ahora le pasamos la palabra a Juan Ignacio Carranza. Gracias, Julio. Buenas tardes a todos. Yo, en línea con lo que dijo Julio de hablar un poco a nivel regional, voy a arrancar por lo macro, por lo regional, un poco mostrando lo que viene pasando en las elecciones en la región en los últimos 20, 25 años. Repasar también los resultados y los alineamientos que han existido en este super ciclo electoral 2025-2026, que arrancó con la elección en Ecuador, donde fue electo Noboa y que se cierra en noviembre en Brasil, y después sí hacer un zoom con lo que está pasando en Colombia y en Perú y ver si estas tendencias regionales se replican o no en estos países. Para hablar de lo regional voy a dar, no sé si puedo compartir, bueno, no sé si yo les puedo compartir pantalla. Eh, Sí, claro, sí, claro. a ver, a ver. Bueno, no estoy pudiendo, pero a ver, un poco de lo regional, yo les quiero hacer un repaso Carolina, de. ¿podés habitar vos? No, pero es mi computadora, perdón. Tengo unos permisos. Sí, Carolina es mi computadora del trabajo que tengo unos permisos que no me lo impiden. Pero vamos a hablar un poco entonces de lo que ha pasado los últimos 20, 25 años eh, en las elecciones a nivel regional. Entonces, yo creo que ahí hay tres factores que nos van a poder explicar por qué la hipótesis o en realidad la conclusión a la que se llega después de analizar todas las elecciones de los últimos 20, 25 años, es que estamos teniendo presidentes cada vez más débiles. Eso no quiere decir que no tengan poder, pero de esa figura del presidente caudillesco que teníamos en América Latina, hoy en día vemos que hay presidentes más débiles. Entonces ahí hay tres razones. La primera tiene que ver con modificaciones en las constituciones latinoamericanas que instauraron el balotaje, ¿no? Entonces, el uso del balotaje, esta cuestión ha hecho que era una rareza en los 70 estadísticas, que era un 15% de los casos llegábamos a una segunda vuelta. Hoy es la norma dominante, ¿no? Tenemos el 77% por ciento de los casos donde hay en balotaje, y además de la habilitación del balotaje por vía constitucional, también tenemos otro fenómeno que tiene que ver con la fragmentación partidaria, ¿no? La explosión de aquellos partidos más tradicionales, que en Argentina lo hemos visto, que se ha visto también acá en Colombia, con lo que tiene que ver con los conservadores y los liberales, que ya no son los partidos que inclusive ponen presidentes, ya tienen roles mucho más de funcionar y jugar todas sus fichas en las elecciones del Congreso, que ocurrieron en Colombia el 8 de marzo, como bien dijo Víctor. Y además, un tercer factor es que estamos viendo la aparición de disruptores, ¿no? Aquellos políticos que no vienen con sus maquinarias, sino que son ellos solos, que se presentan, y si en un momento les costaba ganar elecciones, empezamos a ver que ya empiezan a llegar al poder, ¿no? Entonces, eh, esto significa que este vehículo anti-establishment, ¿no? Desde 2019 estos disruptores han capturado el 65% de las victorias en la segunda vuelta, ¿no? Y eso hace que estos presidentes que llegan al poder, estos disruptores, llegan muy débiles, porque no tienen mayorías en los congresos, tienen pocos congresistas, y frente a estos que les cuesta mover sus agendas, ¿no? La dirección de la política pública, nuestras constituciones dentro de todo son bastante similares, el poder ejecutivo, el legislativo,
las cortes, los bancos centrales, que después de la crisis de la década de los 80, salvo en la mayoría de los países de Latinoamérica, los bancos centrales han tenido un rol bastante predominante. Entonces los presidentes pierden poder, no pueden mover sus agendas, entran en conflictos con los congresos fragmentados, donde pasar leyes inclusive es cada vez más complicado, enfrentan cortes que se animan más, le dicen que no a los presidentes, inclusive vemos que hay un activismo judicial, ¿no? Panamá, el caso más importante de todos, donde por una decisión de la Corte Constitucional se expropió una minera canadiense, y hace poco vimos también de vuelta otra decisión con un tinte geopolítico, ¿no? Sobre las operaciones en el Canal de Panamá, sobre una empresa china a presión, se dice, de la administración Trump, cómo incide en la dirección de la política pública, y los bancos centrales, ¿no? Que con mandatos, bancos centrales independientes, con mandatos muy ortodoxos, se niegan a lo que piden algunos presidentes, que es, bueno, el caso de Colombia, Petro, Banco Central debiera bajar la tasa, se niega, lo mismo pasó en Lula. Entonces, estamos viendo presidentes que no tienen el mismo poder que antes y en el marco de esta dirección de la política pública pierden relevancia. Eso por un lado. El segundo punto tiene que ver con estas elecciones que viene habiendo en el ciclo 2025-2026, ¿no? Que ya a comienzo de siglo veíamos que una marea rosa, después vimos una cuestión más que perdían los oficialismos, ganaban la oposición. Desde el año pasado lo que venimos viendo es que en 75% de los casos, en las elecciones de toda la región, viene ganando la derecha, o si se quiere la centroderecha, ¿no? Centroderecha ubico ahí al presidente boliviano actualmente, que enfrentó en un balotaje a una persona más proclive a la derecha. Y lo más llamativo de todo es que todos estos presidentes, cuando llegan al poder, los electos, están alineados a Trump. O sea que ahí vemos el factor geopolítico, ¿no? Donde de alguna manera esa doctrina Monroe empieza a pesar sobre los alineamientos de la región y nos marcan un poco las pautas de lo que está pasando. Entonces, para decir eso, y ahora sí quiero pasar a Colombia y a Perú, vamos a testear esta hipótesis, ¿no? De qué es lo que está pasando. Y como bien dijo Víctor, acá en Colombia pasó el 8 de marzo, donde tuvimos unas consultas que son parecidas, pero no iguales a nuestras PASO, ¿no? No son obligatorias. El único partido que quiso hacer algo, hacer una consulta, una primaria, fue el Centro Democrático, que es la derecha tradicional, la derecha de Uribe, y que no por una cuestión de ideología, sino por la aparición de dos disruptores. En la izquierda, Gustavo Petro, el presidente del Pacto Histórico, que esta vez ha apostado por una estrategia inclusive de no hacer negocios con aquellos sectores que podrían haber sido antes de izquierda en Colombia, inclusive sectores cercanos al santismo. Esta vez el Pacto Histórico dijo, vamos a ir solos, nuestra lista de senadores, nuestra lista a la Cámara de Representantes, nos alcanzan las fuerzas y nuestro candidato va a ser Iván Cepeda. Y creo que Víctor bien caracterizó muy bien a Iván Cepeda de lo que representa. Entonces, el legado de Petro, más allá de que creo que no la va a tener fácil Cepeda para ganar una segunda vuelta, donde va a estar en una segunda vuelta, tiene que ver más bien con un cambio en la configuración del sistema político colombiano, y es la consolidación de la izquierda bajo la figura del Pacto Histórico y el liderazgo de Gustavo Petro. Ese es el legado de Petro y eso va a vivir en el Congreso. Y eso es muy importante porque, como decía en el primer punto de mi exposición, los presidentes son cada vez más débiles y en un Congreso fragmentado ellos van a tener mucha incidencia en la vida política pública del próximo presidente. Entonces eso, un lado por la izquierda, disruptora. Gustavo Petro no es el establishment colombiano y está dando los pasos para hacer un establishment, ¿no? En la derecha, y en el centro ha quedado el centro democrático, que ideológicamente podríamos caracterizarlo de derecha. Yo no soy politólogo, soy abogado, entonces esas caracterizaciones derecha-izquierda a veces me cuestan un poco. Pero por una cuestión también de oferta electoral ha quedado y ha surgido esta persona que es Abelardo del Espriella, que como bien dijo Víctor, está jugando el rol del disruptor. El disruptor alineado al discurso MAGA, alineado al discurso sobre todo de Bukele del tema de la seguridad, que viene siendo el tema principal de campaña en en esta elección en Colombia, y en el centro ha quedado el Centro Democrático apretado por el jamón del medio, y yo creo que ha hecho una muy buena jugada en esta elección, en esta consulta del 8 de marzo, porque estas consultas siempre sirvieron para catapultar al próximo presidente de Colombia. Pero esta vez, como les dije, ni el Pacto Histórico ni Abelardo presentaron
una consulta y sí lo hizo el Centro Democrático. Y armaron una gran consulta, sumando a distintos candidatos de lo que vendría a ser el establishment colombiano, que inclusive con figuras un poquito más de centro, con agendas un poco más sociales, inclusive con este Juan Daniel Ovedo, que fue la sorpresa de la elección, aglutinando votos de los sectores urbanos, con una agenda mucho más eh, urbana, ¿no? En términos también, y mucho más cercana a los sectores progresistas, si se quiere decir, de lo que es la derecha tradicional colombiana, ¿no? Entonces, juntos han sumado una cantidad de votos importantes en comparación a las consultas previas de hace 4 y 8 años que catapultaron a los presidentes, a Iván Duque y a Gustavo Petro. Pero también esta consulta esconde muchas cosas, esconde la debilidad de Paloma Valencia, porque ella solamente sacó 3,2 millones votos, mientras que Gustavo Petro en su consulta sacó cerca de 5,5 millones de votos, y en 2018 Iván Duque, que también fue presidente, sacó una cantidad de votos de 5 millones. Con esto que quiero decir que ha habido una jugada hábil por parte del Centro Democrático, y entonces en este escenario de tercios, acá la pelea está dada en la primera vuelta: no Cepeda versus Paloma Valencia, no Cepeda versus Abelardo de la Espriella. Va a estar entre Paloma Valencia y Abelardo de la Espriella. Creo que para los argentinos esto les va a resonar un poco a lo que pasó en la elección de 2023 en Argentina, ¿no? Massa, Patricia Bullrich, Javier Milei. Creo que eso es un poco las pautas de los que estamos viendo, y vamos a ver si se confirma el escenario de los ganadores y disruptores en Colombia. En Perú, y para no extenderme mucho más y no pasarme del tiempo, creo que Perú es el caso paradigmático donde los presidentes son sumamente débiles, ¿no? Eso también se debe a esa constitución de Fujimori en los 90 con el sistema unicameral, donde había causales de impeachment bastante laxas y presidentes débiles, donde inclusive los presidentes, si vetaban alguna iniciativa del Congreso, no tenían herramientas para eh, sobrevivir a como han dicho algunos, la dictadura del Congreso, ¿no? Eso se suma por un lado. Después la fragmentación política es absoluta, ¿no? El promedio histórico de los presidentes que pasan a la segunda vuelta en elecciones del Perú ronda los 20 puntos, ¿no? Y hay una cantidad de electores impresionantes. Hoy en día puntúan un disruptor, que es López Aliaga, que está también de querer jugar el papel del Bukele de la región, y la segunda es Keiko Fujimori, ¿no? Que no sabemos si va a poder ser candidata o no, porque tenía un proceso judicial de vuelta, el rol de las cortes en la vida pública política de los países. Bueno, finalmente esa causa no avanzó, Keiko siempre llega a la segunda, todo parece indicar que López Aliaga de vuelta, en este contexto de sumamente fragilidad, donde los presidentes, como sabemos, duran poco en sus mandatos. 2 puntos más y cierro con Perú. Un punto importante creo que tiene que ver con que esta destitución de este último presidente, creo que los anteriores no nos importaban tanto. Siempre se hacía el chiste de que era más importante el presidente del Banco Central que el presidente del Perú. En este caso yo creo que esta última destitución del presidente Yarí tiene que ver con, hay que leerla a la línea de este proceso electoral que se está viendo en Perú, porque quien promovió la destitución fueron los cercanos a López Aliaga, porque este señor venía teniendo una aprobación presidencial bastante alta, y además venía jugando una agenda parecida a la que venía haciendo López Aliaga. Lo desfiguraba López Aliaga, entonces también fue él quien promovió el impeachment. Keiko Fujimori no apoyó eso. Y el segundo punto, hay que ver si se atenúa esta hiper debilidad de los presidentes del Perú, porque hubo una reforma política y vuelve el bicameralismo, y se piensa entender que va a haber de alguna manera más estabilidad para el próximo presidente. La gran incógnita no es tanto quién va a ser presidente del Perú, la gran incógnita es quién va a suceder o no al próximo presidente del Banco Central peruano, Velarde. Con eso, muchas gracias. Muchas gracias, Juan Ignacio. Bueno, y ahora le pasamos el micrófono a Ignacio Novaki. Bueno, hola, buenas tardes, ¿cómo les va? Bueno, yo voy a hablar un poco de la elección de Perú, la verdad. Es bastante difícil esto por varias cuestiones, ¿no? Digo, empecemos haciendo un poquito de historia, ¿no? Perú, yo creo que encaja a la perfección dentro de lo que Scott Mainwaring llama un sistema de partidos débilmente institucionalizado, ¿no? Digo,
baja identificación del electorado con cualquier partido, rechazo generalizado de la clase política, alta volatilidad electoral desde el 2001 en adelante, proceso que se ha acentuado, me animo a decir, en los últimos 10 años, ¿no? Y donde una característica que se va agravando elección tras elección es que hasta las últimas semanas el proceso electoral resulta bastante imprevisible, ¿no? Ustedes saben que yo soy defensor de las encuestas. La verdad que las encuestas peruanas son muy buenas. Yo la verdad que me saco el sombrero frente a los encuestadores peruanos porque a pesar de que hay un blackout de 2 semanas antes de la elección, siempre las principales encuestadoras terminan acertando con un electorado que es muy difícil, ¿no? ¿Por qué digo que es muy difícil? Porque en general, hasta las últimas 3 semanas antes de la elección, la gente responde cualquier cosa, ¿sí? Porque no le interesa la política, y recién en esas últimas 3 semanas se nota que aparece alguien de la nada, ¿no? Entonces, estamos en un escenario que se ha venido agravando. Esta tendencia la vimos, yo me animo a decir, del 2006 en adelante y el 2011 ni qué decirlo. Como para poner un poquito de marco, tenemos 36 candidatos presidenciales, en realidad 35 porque anoche se murió uno de los que figuraba en la categoría otro, Napoleón Becerra, eh, altamente fragmentado, y si uno mira las encuestas, nadie llega al 11%, 12% de intención de voto. Tengo acá los datos de las 3 encuestadoras principales, el Instituto de Estudios Peruanos, de Ipsos y de Datum. La última encuesta de Datum, una de las consultoras más prestigiosas, se dio a conocer anoche en el programa Cuarto Poder, lo tiene al alcalde de Lima, Rafael López Aliaga, como liderando. Pero digo, si uno saca votos blancos, nulos, indecisos, en el mejor de los casos, si alguna de las personas que lidera, que está al tope de las encuestas, que hoy son López Aliaga y Keiko Fujimori, pero yo no pondría las manos en el fuego que vayamos a ir a un balotaje entre López Aliaga y Keiko, eh, llegaría con un porcentaje similar al que tuvo Pedro Castillo cuando pasó a la segunda vuelta. O sea, tenemos un sistema con muchos candidatos, acá tengo, para darles una idea, en 2001 hubo 8 candidatos presidenciales, 2006 se fue a 20, 2011 algo más normal, 10, 2016 10, 2021 18, 2026 36, que, bueno, por esta cuestión trágica del fallecimiento de Becerra, 35, ¿no? Eh, y con nadie superando el 12% de los votos. Si uno ve entre indecisos y gente que va a votar blanco o nulo, hay un tercio del electorado, básicamente. O sea, es muy difícil hacer cualquier especulación. Y si yo miro lo que fue la elección anterior, digo, pensemos lo que fue la elección anterior a esta altura, ¿no? Próximo 12 de abril es la primera vuelta presidencial. A esta altura de la competencia presidencial, quien lideraba las encuestas era un dirigente que también compite en esta elección, pero no por el mismo sello, Johnny Lescano, un miembro del partido de Fernando Belaúnde Terry, ¿sí? Acción Popular, y tenía casi el 17% de los votos. El segundo era un ex jugador de fútbol, George Forsyth, y el tercero, Rafael López Aliaga, ¿no? Bueno, López Aliaga mantuvo el tercer lugar, ¿sí? Lescano y George Forsyth se pincharon, y alguien que a prácticamente un poquito menos de un mes de la elección tenía 3% de los votos, picó en punta ya cuando había blackout de encuestas, ¿no? Digo, aunque las encuestas circulaban. Con lo cual, es bastante imprevisible la situación en la que estamos con esta situación. Uno ve algunas tendencias en las últimas encuestas ¿quiénes son los que más crecieron? López Aliaga, el ex alcalde de Lima, viene estancado y yo diría que con un poquito de caída, y agrego un precedente, ¿no? Ningún alcalde de Lima llegó a presidente del Perú desde la vuelta a la democracia, ¿sí? Algunos lo intentaron, Luis Castañeda Locio, por ejemplo, en la elección de 2011, y no lo logró. Luis Bedoya, del Partido Popular Cristiano, tampoco. Podría buscar otros ejemplos. Con lo cual, es una elección bastante incierta y una elección donde se reintroduce el bicameralismo, ¿sí? Un Senado que viene bastante más potenciado, tiene más
más facultades de lo que tenía el Senado que hubo antes de que Fujimori cerrara el Congreso y se hiciera la reforma constitucional del 94, con lo cual buena parte de la atención está puesta ahí, ¿no? Va a haber 60 senadores, 30 elegidos por los departamentos del Perú y 30 por una circunscripción nacional, ¿sí? Y que tiene, digo, facultad de ser una cámara revisora, pero incluso de bloquear leyes, no es que vuelve una ley a la Cámara de Diputados, con lo cual buena parte de la atención está puesta ahí, ¿no? Y venimos de esta situación de 10 años de presidentes efímeros, ¿no? Kuczynski el primero, Vizcarra después, Castillo, que yo creo que era previsible que fuera efímero, dada la configuración institucional que tenía. En el medio, los que sustituyeron a Vizcarra, primero Merino, el breve, porque duró una semana, y Francisco Sagasti, que fue el que llevó a elecciones, ¿no? Y finalmente después Dina Boluarte, Gerí y Balcázar, ¿no? Va a cambiar esto, parece difícil, ¿no? Porque ¿qué es lo que hace que sea tan débil el presidente peruano? ¿Es lo que está escrito en la Constitución? Bueno, en parte sí, ¿no? Está esta cuestión, la vacancia presidencial es bastante exigente, hay que decirlo, ¿no? Exige 2 tercios. El caso de Gerí, no necesitaron los 2 tercios, encontraron un subterfugio que fue básicamente como lo habían elegido por ser presidente del Congreso, para destituirlo como presidente del Congreso hacía falta mayoría simple y la cuestión fue bastante más simple. Pero digo, ¿esto va a cambiar? Bueno, parece difícil, ¿no? Y parece difícil que haya un presidente fuerte, sobre todo por el nivel de fragmentación. Acá el problema está en la regulación electoral. Yo no sé si tanto en el balotaje. Uno puede tener balotaje con presidentes fuertes o puede tener balotaje con presidentes débiles. Digo, acá la cuestión es que hay una elevadísima fragmentación en el Congreso. Los presidentes no tienen mayoría, y tienen mucha dificultad en, digamos, en formar coaliciones. Los partidos, yo diría que más que organizaciones que se encargan de ser agentes de representación o dadores de cuadros, ¿sí? O vehículos de agregación de preferencias, están funcionando más como maquinarias orientadas a negocios, ¿no? Y acá hay que tener en cuenta también, digo, qué cosas pesaron en la destitución de Gerí, por ejemplo. Bueno, no solamente las elecciones presidenciales, sino las elecciones que va a haber en octubre, ¿no? Que son departamentales. Digo, al final a Gerí, un poco los que mueven el Congreso, que son una especie de versión peruana del centrado, para decirlo de alguna manera. Partidos como Podemos Perú de José Luna Gálvez o Alianza para el Progreso de César Acuña, son los que terminan manejando un poco la cuestión, ¿no? Y que tienen interés a nivel regional. Por eso se decía antes de que lo estudiara Gerí que la suerte de Gerí estaba atada así. Keiko, Alianza para el Progreso, su propio partido, ¿sí? Y Podemos Perú lo sostenían, ¿no? La izquierda no lo iba a sostener. Bueno, evidentemente no hubo, frente al escándalo del Chifa Gate, no hubo votos suficientes. Conclusión, estamos entrando en un proceso muy incierto, Perú va a tener segunda vuelta. Los que hoy lideran, digo, si alguien se anima a hacer un pronóstico con encuestas que marcan 20% de gente que dice que va a votar blanco o nulo y 15% indecisos, y digo, menor apoyo, menor intención de voto por todos los principales candidatos que la cantidad de indecisos, bueno, me parece bastante temerario. Parece difícil que el Perú vaya a ver algo distinto, ¿no? Para ver algo distinto tendría que ocurrir así como una elección donde alguien se lleva una cantidad de votos suficiente y tiene un arrastre lo suficientemente fuerte como para tener un escudo legislativo en el Congreso, ¿no? No parece que vaya a ser el caso. Sí se sabe que más o menos 5 o 6 partidos son los que van a llegar al Senado. Hay un umbral de 5% de los votos para entrar en el reparto de bancas.
pero no, parece, digo, difícil que veamos algo muy diferente a lo que vimos en los últimos 10 años. Aparte, la última reforma constitucional, digo, ha debilitado, incorpora mecanismos del parlamentarismo, como la cuestión de confianza, ¿sí? Pero, por ejemplo, la cuestión de confianza para presentarle gabinete se ha quitado, ¿no? Es decir, que antes, si uno planteaba dos cuestiones de confianza consecutivas y era rechazado, el presidente podía disolver el Congreso. La única vez que se usó eso fue en el 2019 con Vizcarra, ¿sí? Eh, Eso ya no es factible. Y por otro lado, está el Senado, ¿no? Que está fortalecido, ¿no? Con lo cual, en los hechos es como si Perú se hubiera transformado en un régimen parlamentario, ¿no? A pesar de ser presidencialista, eh, presidentes débiles, parlamento fuerte y con la inestabilidad propia, es como si uno mezclara lo peor del presidencialismo con lo peor del parlamentarismo, ¿no? Los mandatos fijos del Congreso y el presidente propio del presidencialismo con lo peor del parlamentarismo, que es la inestabilidad de gobierno propia del hecho de que, bueno, eh, la vacancia, que es bastante difusa, la causal, y que requiere 2/3, pasó a ser una suerte de voto de no confianza, moción de censura, si ustedes quieren, ¿no? ¿Va a cambiar esto? Yo creo que difícil. Tiene consecuencias. Yo siempre escucho, y esto es una reflexión final, ¿no? Y con una referencia a un artículo muy bueno que leí el fin de semana en La Nación de Alberto Vergara, politólogo peruano, excelente, donde están los que por un lado dicen, bueno, miren Perú, toda esa inestabilidad política y el riesgo país ni se inmuta, ¿no? Entonces la figura es Velarde y demás, ¿no? Y por otro lado, los que se horrorizan ante la posibilidad de ser Perú, porque es cierto, el Ministerio de Economía y Finanzas funciona muy bien, el Banco Central de Reserva del Perú por ahora funciona muy bien, vamos a ver, Velarde es un hombre mayor y vamos a ver si el próximo presidente decide confirmarlo, si Velarde tiene ganas de seguir, tiene más de 80 años, como presidente del Banco de la Reserva del Perú, ¿no? Eh, pero a la vez, digo, y dejando de lado las cuestiones que cita la gente que teme ser Perú, ¿no? 75% de la fuerza laboral en negro. Me refiero más a la ausencia de burocracia, ¿sí? Fuera de algunos nichos. Eh, También a la gente que piensa, bueno, pero miren, el riesgo país ni se muta. Pero cualquiera que haya hablado con un economista peruano o alguien del mercado peruano sabe que tener un Congreso que está seteado en modo populista en el sentido económico no le sale gratis a un país, ¿eh? Por más que el precio del oro, del cobre esté altísimo, no, de los metales esté bien, no le sale gratis. Como me decía una persona del mercado, el Congreso peruano destrozó al mercado de capitales de Perú. La cantidad de leyes que vienen sancionando este Congreso en los últimos 5 años ha sido bastante lesiva, digo, no se nota en el corto plazo, pero se va a terminar notando, sacándole crecimiento potencial, ¿no? Así que vamos a ver qué pasa. Creo que la única certeza ahí es medio obvia, es una perogrullada, es que Perú va a elegir a su presidente en segunda vuelta, como ha elegido a todos los presidentes en el periodo post-fujimorista, y que las características de fragmentación partidaria, de desinstitucionalización del sistema de partidos están ahí para quedarse, a menos que haya un cambio en las leyes electorales, y por ahora no parece. Digo, ¿por qué incorporaron el Senado también, no? Porque buena parte de los que están en la Cámara de Diputados quieren quedarse. De hecho, buena parte de los que están en la Cámara de Diputados se van a reciclar en el Senado. Una de las cosas así es como si ustedes dijeran un sistema de partidos cartelizado, ¿no? Donde todos están interesados en seguir estando donde están. De hecho, había una limitación a reelegir a la Cámara de Diputados y la eliminaron. O sea, tiene la posibilidad de reciclarse en el Senado y de seguir en la Cámara de Diputados. Bueno, yo con eso termino y abrimos a la conversación. Muchas gracias. Bueno, muchas gracias, Nacho. No sé si alguien quiere. Bueno, abrimos la circulación de la palabra. Hola Julio, Carlos ¿Qué Elizalde tal? acá. Muchas gracias a los tres expositores. Eh, para tranquilidad de muchos, Julio Velarde tiene 73 años nomás, gracias a Dios. Y lamentablemente no tiene un sustituto concreto, es lo que hace que hoy la economía esté funcionando bien en Perú.
Yo creo que adhiero al comentario que hiciste respecto de la nota de La Nación, me pareció buenísimo la comparativa que hace con Argentina. Y la pregunta que le dejo a los tres es, si ustedes ven que este divorcio que planteó muy bien entre riesgo país y riesgo político, se puede seguir manteniendo. Pues yo trabajo mucho en Perú y veo cómo ni se inmuta el tipo de cambio. Justo, bueno, ahora devuelvo un poquito, pero ni se inmuta el tipo de cambio con los líos políticos que hay. Y me pareció muy buena esa reflexión sobre lo malo de de los dos sistemas, el parlamentario y el presidencial. Pero hoy por hoy hay mucha tecnoestructura que funciona muy mal. El Ministerio de Economía no está funcionando bien, lamentablemente, y es el Banco Central el que mantiene el equilibrio. Mi preocupación ahí pasa por ese tema Banco Central. Entonces mi pregunta es si ustedes ven que ese divorcio que hoy está entre lo político y lo económico se puede mantener o en algún momento van a confluir. Perdón por la confusión de Velarde, porque lo vi el año pasado en la reunión del FMI en Washington y me dio, dice a ojo, no le envié la biografía, pero digo, ahí aparte está hace 20 años. Eh, no en el corto plazo, digo, para que hubiera, ¿cuál sería el peor escenario? No me pongo en, cuando uno dice riesgo político, la pregunta obvia es riesgo político para quién, ¿no? Entonces uno piensa riesgo político o para una minera o riesgo político para un tenedor de bonos o activos financieros peruanos, ¿no? Entonces, ¿cuál sería el peor escenario? El peor escenario sería tener a un Antauro Humala o a Vladimir Cerrón, que compite, dicho sea de paso, a pesar de estar prófugo de la justicia, está ahí eh, compitiendo. Vladimir Cerrón fue candidato en la elección pasada, fue el candidato de Perú Libre, pero que por estar enfrentando cargo de corrupción, su candidatura quedó anulada y el primer vicepresidente en la plancha, Perú tiene dos vicepresidentes, era Pedro Castillo quien terminó siendo elegido, ¿no? Con lo cual fue una figura doblemente débil porque no era el dueño del partido, entonces, y su partido estaba en minoría. Si quería correrse al centro, el serronismo lo iba a criticar, ¿no? Eh, y aparte una persona con capacidades muy limitadas, ¿no? Agreguemos. Entonces, si uno piensa en el extremo de riesgo, de que riesgo político en riesgo país, eh, me parece que el mayor riesgo era tenerlo a Antauro Humala en la carrera presidencial y arrastrando votos para ser un candidato que llegara a tener algún tipo de mayoría, o sea y que cumpliera las cosas que dice, ¿no? Eso no está, Antauro Humala no está en la carrera, los candidatos, Cerrón sí está en la carrera, pero por ahora no parece traccionar muchos votos. Hay otros candidatos que podrían llegar a generarle cierto escosor al mercado, pienso, no sé, en Alfonso López Chau, por ejemplo. Y después, bueno, fuera de los que ya nombré, digo, hay muchos que, digo, estamos hablando de 35, como dijo Churchill cuando le preguntaban sobre los franceses, no lo sé, no los conozco a todos. Así que sobre 35 candidatos tener un perfil es un desafío. Pero digo, de los principales y de los que vienen así como creciendo, hay dos, ¿no? Uno, Wolfgang Grosso, el de Integridad Nacional, y sobre todo Alfonso López Chau, que justamente fue director del Banco Central con Velarde entre 2006 y 2012. Son los que más aparecen y que tuvo alguna declaración poco feliz con las reservas. Pero digo, nadie llegaría con la cantidad de bancas necesarias como para producir un cambio en la Constitución, ¿no? Y meterse con el capítulo económico de la Constitución. Ahí parece poco. Ahora, ¿cuándo el riesgo político terminaría por hacer el catch-up con el riesgo país? O al revés, el riesgo país con el... Me parece que si uno tuviera muchos años de estos de congresos o iniciativas con las que viene pasando el Congreso. Hubo hace poquito un documento del Consejo Fiscal peruano listando iniciativas de gasto sin ningún tipo de financiamiento que si se aprobaban todas les generaban un agujero en términos fiscales a Perú. Y ahí sí, pero digo, es como un daño en cámara lenta, ¿no? Donde eh, no es que digo, va a tomar mucho tiempo dañar la macro peruana. ¿Cómo se la dañaría?
básicamente ralentizando el crecimiento y que sin tener, perdiendo inversión. Habrá que ver algunas cuestiones más si no pasan factura, ¿no? Uno de los temas por los cuales el tema por el que le echaron a Boluarte, ¿no? El disparador fue la inseguridad. Y ese es todo un tema, ¿no? Digo, yo hablaba el otro día con una persona, una fuente, se pareció de Perú, y me decía, cuidado con un tema, ¿no? La cuestión de cómo la minería ilegal está, con este precio alto del oro, está infiltrando la política y cómo eso se traduce en lo que se decide en el Congreso, ¿no? O justamente el aumento de la criminalidad, ¿no? Digo, piensen, el hecho que disparó la dimisión, no la dimisión, la destitución de Boluarte fue el gatillo, ¿no? Digo, el detonante fue un incidente en un concierto de música, ¿no? De un grupo bastante popular, ¿no? Onda Marina, pero no es que era el primer hecho de inseguridad, venía, digo, las historias estaban ahí de bandas armadas, como si uno fuera en la época, en la Edad Media, bandas armadas, asaltando camiones, ¿no? Extorsionando camiones y compañía de transporte. Entonces, en alguna medida, eso en algún punto llega. En el corto plazo, digo, creo que si el riesgo país de Perú se movió en estos días, o el tipo de cambio se movió en estos días, me parece que tiene que ver con el hecho que de los países latinoamericanos, los que salen perdiendo de la guerra en Medio Oriente es Perú, porque es importador neto de energía, ¿no? Este, digo, y el precio de los metales, bueno, estaba bastante alto, pero algo se resintió. Pero me parece que más por eso. Ahora, para tener algo así como las cosas que vemos en Argentina, pocas veces se tiene en cuenta que en Argentina vamos a los bandazos, ¿sí? O venimos de los bandazos, de un lugar del péndulo a otro, y cuando llega vamos a poner que llega el ciclo, voy a usar populismo en términos económicos, no políticos, pero el ciclo populista económico, por decir una manera, lo hace con mayorías. Eso como que uno ve, ¿por qué en otros países no están así? Digo, gana la izquierda en Brasil y no hay tanto problema desde el punto de vista del riesgo país. ¿Por qué no hay tanto problema? Es porque no hay, a ver, más allá de la calidad de Lula y todo lo demás, las mayorías. Acá, cuando llega el ciclo populista económico, eh, lo hace con mayorías, con capacidad de reescribir la regla de juego. Y en Perú, justamente lo que no hay es capacidad de nadie de reescribir la regla de juego. Parece más que hay un impasse, ¿no? Sí, hay una cosa que es que hay un grado de corrupción en aumento, que es, digo, eh, leer la noticia de política peruana hace quedar, no sé, al Parlamento argentino como Westminster. Totalmente. No, y si pensás, los últimos 7 presidentes, si no están muertos, están presos. Con lo Sí, cual, creo que eso es lo que dice Vergara en su nota del domingo, que me pareció excelente. el único que zafa es Sagasti. Digo, el resto, Eh, digo, Muchas gracias. Balcázar con declaraciones como las que se conocen, ustedes deben haber oído declaraciones de José Balcázar autorizando el casamiento de niños, Sí, José Gerí con sospechas de abuso, de acoso sexual, eh, no sé, podríamos seguir, ¿no? Dina Boluarte, donde una de las acusaciones que tenía era el de haberse operado la nariz y eh, cosas, o sea, que son dignas del realismo mágico latinoamericano. correcto. Gracias. Bueno, no sé si alguien más quiere hacer algún comentario. Yo tenía ganas de hacer, pero bueno, avanzo Raquel yo. quiere. Ah, bueno, adelante, Raquel. Bueno, perdón, hice lío. Eh, Me interesa saber, porque hace un tiempo no ando por los dos países, si la polarización también sigue existiendo en la sociedad. Me refiero a lo socioeconómico. La pregunta es si la clase media ha crecido, si el nivel educativo ha crecido en los últimos años o sigue siendo muy polarizada la sociedad, tanto en Perú como en Colombia, según recuerdo. Y después la otra pregunta más sencilla y obvia para ustedes es si las elecciones son obligatorias
y qué porcentaje de gente vota. Bueno, gracias. Sí, bueno, Julio, no sé si puedo tomar la palabra para responder a la primera. Vale, perfecto. Gracias, Raquel, por la pregunta. Yo me voy a ir por la primera. Efectivamente, en el caso de Colombia, voy a hablar solamente del caso de Colombia, no observo tanto el caso peruano, pero en el caso de Colombia sí hubo, digamos, alguna expansión importante del ingreso y de crecimiento de la clase media, bastante sostenido desde finales del siglo XX, principios del siglo XXI. Ahí hubo digamos, una secuencia de gobiernos que no necesariamente estaban de acuerdo entre ellos, pero que sus políticas fueron favorables para expansión económica colombiana. Adicionalmente de que a partir sobre todo de 2004-2005, con la crisis petrolera en Venezuela, hubo entonces, digamos, un boom petrolero, un boom energético en Colombia que además, digamos, pilló al país, por supuesto, en un momento de expansión. Entre 2004, 2005 hasta 2014, cuando ya los precios del petróleo pues se vienen un poco abajo y luego ya terminan estabilizándose. Entonces, en ese sentido, sí hubo un crecimiento importante, al menos hasta la pandemia. Ahora, la pandemia sí golpeó muy fuertemente a Colombia y no le permitió seguir con la gran tarea socioeconómica que Colombia siempre ha tenido pendiente, que es, por supuesto, la formalización de su fuerza laboral. Colombia tiene un 55% de la población, digamos, fuera del ámbito de la formalidad, estrictamente hablando, y eso pues hace también que sea una economía muy susceptible a ser penetrada como lo está de esas fuerzas y esos capitales ilícitos, ¿no? Especialmente desde el narcotráfico, pero también la extorsión, también, digamos, bueno, toda la estructura del blanqueo de capitales acá es un tema muy fuerte y es el tema, pues, de seguridad, digamos, más importante, aparte, por supuesto, de lo que viene surgiendo con materia de ciberseguridad y bueno, toda la seguridad física que conocemos. Entonces, eso por una parte en cuanto a esa expansión y esa posibilidad, pero efectivamente, digamos, se mantienen niveles muy importantes de desigualdad socioeconómica y eso no explica toda la polarización, pero explica parte de esa polarización. Hay una polarización muy importante que viene dada también por y en algún momento, digamos, lo mencionaba Juan Ignacio, en el caso de Juan Daniel Oviedo, pues, que representa esa agenda política, agenda social mucho más urbana, de clases medias, medias altas y altas, ¿verdad? Es decir, muy bogotana, porque Bogotá tiene un comportamiento, digamos, político muy distinto al del resto del país. Y, y allí sí se nota, digamos, que esa polarización también está regionalizada, ¿de acuerdo? Entonces hay una polarización que también responde como a cómo votan las regiones, cómo vota la región paisa, cómo vota la costa, cómo vota los Santanderes y cómo se vota, digamos, digamos, el Cauca y el Pacífico, cómo se vota en regiones menos pobladas, ¿no? Entonces hay una polarización que yo diría que tiene que ver, sí, con derecha y con izquierda, pero también una polarización, vamos a decir, una polarización más horizontal y también una polarización mucho más vertical que tiene que ver también con esos niveles de ingreso, la ubicación de las personas y eso, por supuesto, ha servido también para que haya, curiosamente, una situación ¿cómo llamarlo? Digamos, de baja lealtad a los partidos políticos. O sea, a pesar de haber polarización, hay baja lealtad a los partidos políticos porque esos no son partidos que están fuertemente institucionalizados. Entonces, como se ha dicho, digamos, los mencionaron los dos Ignacios, hablaron un poco acerca de esto. Hay una tendencia, digamos, a tener partidos muy frágiles, partidos donde los partidos tradicionales, pues, son simplemente, pues, maquinarias clientelares muy importantes, pero que ya están perdiendo cada vez más tracción en el electorado y eso hace, pues, por supuesto, que competencias electorales como la que estamos viendo actualmente, tengan un componente, vamos a llamarlo así, de mayor lealtad. A ciertas consignas, ciertos proyectos, ciertas agendas, pero también tienes un mercado electoral no cautivo que está bastante suelto y que permite también, digamos, prácticas como por ejemplo la compra de votos, que es tan común en Colombia, sobre todo en las zonas remotas, en las zonas, digamos, periféricas a
al centro del país. Entonces, en efecto, estamos viendo, digamos, todos estos fenómenos ocurriendo al tiempo y en donde nuevamente esa polarización que se ve en medios de comunicación entre las élites no es exactamente el mismo tipo de polarización que podemos ver en zonas populares o la polarización que vemos en la población en general. Yo para complementar lo que dijo Víctor, en particular sobre Colombia, ¿no? Se habla mucho de la polarización y los extremos y demás. Me cuesta ver que lo que pase, lo que esté pasando ahora no haya ocurrido antes. En todo caso, lo que yo creo que estamos viendo en Colombia, no sé si tanto en Perú, porque la fragmentación política es tal que es complicado llegar a eso y Ignacio va a poder hablar mejor de eso, pero sí estamos viendo una reconfiguración de los polos. Y eso lo hemos visto en Chile, tanto en la izquierda como en la derecha, y lo estamos viendo acá en Colombia. Yo creo que ya los liberales y los conservadores, que eran los partidos tradicionales, que inclusive tenían el poder de maquinaria para poner congresistas, lo que nos demostró esta elección para el Congreso es que estas maquinarias están perdiendo poder de tracción, teniendo en cuenta también que estos partidos tradicionales ya ni siquiera ponen presidentes, ya no alquilan sus estructuras para poner presidentes. Y yo creo que también de vuelta, la polarización en Colombia tiene que entenderse, Juan Ignacio, sí, ya ni siquiera lo intentan. por Ya eso, directamente ni exactamente. lo intentan. Es decir, antes más o menos parecía que tenían algunos precandidatos, pero ya desistieron de eso. Se concentran en Congreso, mantener un poco allí algún tipo de presencia y luego un poco como ver cómo, como dices tú, ¿no? Alquilan esa capacidad en la campaña y luego el próximo presidente. Disculpa que te interrumpa. No, por favor. Y un segundo punto que creo que también es muy relevante, que quiere ver con los partidos tradicionales, los últimos 20, 25 años en Colombia, quienes ponían los presidentes. Era esta división entre el establishment, entre el santismo un poquito tirado a la izquierda y el uribismo un poquito tirado a la derecha. Y de vuelta, el santismo intentó, en esta consulta de la izquierda mínima, donde el petrismo duro no participó, mostrar que pueden influir en la elección presidencial y no pudieron. Por lo tanto, estoy diciendo que acá el santismo ha caído y ya ha dejado de ser un actor relevante en Colombia. Y la gran pregunta es qué va a pasar con el uribismo frente a la amenaza de Abelardo de la Espriella, porque en todo caso estos partidos, no partidos, perdón, estas fuerzas nuevas, estos disruptores, estos liderazgos de Petro y de Abelardo de la Espriella, bueno, la gran pregunta es si Abelardo de la Espriella va a poder superar en la reconfiguración del polo más derecha a lo que es el uribismo representado por Paloma Valencia. Entonces, de vuelta, yo no sé si estamos en grandes escenarios de polarización extrema. No, en todo caso lo que estamos es una cuestión de reconfiguración de los polos, pero seguimos en una polaridad. A mí me costaría hablar de polarización en una elección donde nadie supera el 11%. Obviamente hay fuerzas de derecha, pero nominalmente de derecha. A ver, me queda claro que López Aliaga es de derecha, entonces acá vienen las cuestiones de las simplificaciones que se hacen a veces, ¿no? Uno diría, López Aliaga es de derecha y por ende es de derecha market friendly, es un empresario. Eh, Pregúntenle a la gente de Brookfield Asset Management a ver cuán market friendly es López Aliaga y le van a hablar pestes por el tema del contrato de los peajes en Lima Norte. Eh, con lo cual no es tan claro que sea tan market friendly. López Aliaga. En otra época había polo, ¿no? Uno puede decir, había identidades políticas. Estaba el APRA, Partido Aprista Peruano, y estaba el Fujimorismo. Digo, el Fujimorismo hace 10 años llegó a sacar 40% de los, casi 40% de los votos en la primera vuelta. Después de ahí, si había un clivaje, era Fujimorismo-antifujimorismo, ¿no? Que fue el que definió las elecciones de 2011, 2016 y me animo a decir que también la de 2021, ¿no? Un balotaje bastante estrecho. Hoy ya parece medio difícil eso. Habrá que ver si Keiko pasa al balotaje, si justamente ocurre eso, pero es difícil hablar de polos cuando los partidos prácticamente no tienen ideología. Hay algunos que sí, digo, Cerrón tiene ideología, claramente. Es de izquierda, izquierda radical. Después está lo que a veces le llaman los caviares, ¿no? Como por ejemplo, no sé, a Verónica Mendoza, hoy no es candidata a presidenta, pero digo, se la decía izquierda caviar, pero el partido que ella había fundado, Juntos por el Perú, sí, se los incluía dentro de esa categoría.
pero ya para que haya polarización ideológica, no hay ni polarización electoral claramente, ni tampoco polarización ideológica. Sí hay un clivaje regional, ¿no? Que es el sur de Perú, que es la zona más atrasada, si uno quiere, concentra algo así como 20% del electorado, y es la zona donde justamente los Pedro Castillo, bueno, Humala en el 2011, en la primera vuelta, Ollanta Humala, no Antauro Humala. Antauro Humala estaba preso en ese momento. Sacan los votos. Es el grueso donde están los descontentos, ¿no? Ahí donde no hay infraestructura estatal, donde no llega el gas, digo, la zona más desatendida, sur y andina. Bueno, de ahí es donde justamente sacan el voto estos candidatos que sorprenden con ese sprint final que de pronto no nadie los ve venir y los tenemos en el balotaje, como pasó con Castillo. Así que polarización no hay. Perú sí tuvo bastante progreso, no puedo decir, entre, me animo a decir, el final del fujimorismo y algún punto en el final de la década pasada, ¿no? Después vino la pandemia, eh, impactó, como a todos los países latinoamericanos, bastante duramente, y el gobierno de Pedro Castillo, que no, más allá de su gestión, claramente no fue bueno. Perú no parece ser la excepción a la regla de lo que es el resto de América Latina, que son países de relativamente bajo crecimiento, ¿no? Entonces, mucha mejora no hay, y como dije antes, ¿no? 75% de la fuerza laboral en negro, que es un hecho que no es novedoso, viene de hace bastante ya. Eh, Poca inversión en infraestructura, eh, mucha de la gente, a ver, gente que es bastante poderosa, César Acuña, por ejemplo, vinculada al negocio de las universidades privadas, el cual, digo, en términos de progreso, clase media, sí hubo bastante mejora, hasta yo diría que hasta que duró el ciclo de los commodities, y en los últimos 10 años no se ve eso. Y con un claro, como dijo una vez alguien, Perú es como una mezcla de Chile y Bolivia. La costa es Chile, en la sierra es Bolivia. Ahí tiene mano levantada Gabriel Furicelli. Un comentario chiquito a lo de Ignacio, robado a Patricio Talavera, que podría estar hoy acá, pero no está, que respecto a lo que planteabas del sur, Patricio sugiere prestarle atención a Roberto Sánchez, que vos lo habrás visto, Ignacio, en la última encuesta del IEP, sube todavía a números pequeños, no sé si 5% o algo por el estilo, pero hacía esta observación, ¿no? Que el sur puede encontrar en Roberto Sánchez un vehículo. López Chau también está apuntando algo de eso y también es otro de los que creció. López Chau más fuerte que Sánchez en la última encuesta. Pero bueno, ya quedó claro con tu muy buena presentación, Ignacio, que esto es casi un ejercicio de adivinación en el caso no de adivinación, sino de Polymarket, ¿no? El Perú. Pero nada, esa observación sobre el sur, porque viene un poco a la cola de lo que planteabas, a la cola de lo que planteabas vos. No, yo quería preguntar sobre Colombia. Ahí lo que se vio en la elección para el Congreso fue una fuerte subida del pacto histórico en términos de representación, una subida también menos importante, pero subida al fin de cambio radical y una cierta estabilidad con tendencia a la baja del Partido Liberal y el Partido Conservador. Y lo que pregunto ahí es, Petro trató de construir su base gubernamental ampliándola a liberales y conservadores. Cepeda, que tiene un estilo más institucional y menos inclinado al carisma, uno se puede imaginar que podría tener esa inclinación a buscar ampliar su base en caso de ser electo presidente. Vista la experiencia de los liberales y conservadores con Petro, ¿esto es algo a descartar o es algo que con un perfil menos carismático y más institucionalista de la izquierda se podría recuperar? Es una pregunta que me hago mirando los resultados y mirando este contraste de perfiles, ¿no? Digamos que
Cepeda, en mi lectura, resulta interesante como figura porque tiene una doble ruptura política en su historia, ¿no? Digamos, primero hay una ruptura junto con su padre, hay una ruptura con la FARC, cuando abrazan el proceso de paz del 91, y después hay una ruptura con su propio padre, cuando Cepeda abandona la Unión Patriótica y se inclina un approach más socialdemócrata de izquierda a a la política. Pero entonces, nada, volviendo a esto, la pregunta es si es posible imaginar en una hipotética presidencia Cepeda la ampliación de la base gubernamental más allá de la fuerza renovada que tiene el pacto histórico hacia liberales y colombianos y conservadores. Víctor, arranco y ahí te dejo a vos. Es que me tengo Vamos. que retirar entonces Listo, dale, quiero, dale, dale vos, dale vos, dale voy vos. yo rápido y me tengo que ir, qué Dale. pena. Sí, Gabriel, a ver, es difícil obviamente predecir eso en este momento, sí, pero si seguimos un poco el patrón del pacto histórico y particularmente el de Petro, uno podría pensar que en las primeras de cambio podría haber algún tipo de aproximación, sobre todo con este Congreso, que es un Congreso en donde nadie tiene mayorías, en donde claramente tienes que forjar algún tipo de coalición. Entonces, veo que estos partidos, sobre todo conservadores y liberales, no todos los conservadores, no todos los liberales, pero allí siempre hay para todos los gustos, ¿no? Hay conservadores para todos los gustos, liberales para todos los gustos. Eso también, digamos, responde también a ciertas características regionales, pero en efecto podría haber algún tipo de acuerdo para que los partidos se declaren independientes, ni de gobierno ni de oposición, y eso normalmente es una estrategia que abordan este tipo, que asumen este tipo de partidos para poder tener margen de maniobra, libertad de acción y poder moverse, digamos, mucho más libremente, ¿no? Esto en el caso, digamos, de una presidencia de Cepeda, yo lo que podría prever es algo como eso, una postura más independiente y tratar de sacar algún tipo de rédito, sobre todo en el primer momento. Ahora bien, la elección, lo que me pone a dudar de todo esto es, lo que me pone a pensar que esto puede ser cierto, es el balance de poder en el Congreso. Lo que me pone a dudar es la elección de la vicepresidente de Cepeda, porque Cepeda optó por, por esta señora Quilpué, Aida Quilpué, y pareciera que está tratando como de presentar una que no tiene votos, es decir, no es como con el caso del fenómeno de Francia Márquez hace 4 años, ¿verdad? Que efectivamente pues le pone 700.000 votos o se presume que le pone 700.000 votos a Petro. Tilcue, en teoría, aunque es electa senadora, tal, pero no tiene ese arrastre, no tiene el conocimiento, no se le conoce nacionalmente, no es ningún fenómeno electoral, sino más bien es una forma de afianzar las banderas político-ideológicas que ya tenía el petrismo y que ya tenía Cepeda. Entonces, lo que me pone a dudar de la disposición de Cepeda a negociar es su elección de equipo inmediato, en donde lo veo pues menos menchevique que Petro y más, digamos, dispuesto a confrontar. Y bueno, lo dejo aquí, lo dejo en buenas manos con Juan Ignacio y con Ignacio. Muchísimas gracias, me tengo que retirar. Gracias, Julio, por la invitación y gracias a todos por las preguntas y los comentarios. Muchas gracias. Gracias, Víctor. Gabriel, a ver, eh, hay que ver cómo tomamos el crecimiento del pacto histórico en esta elección, porque en el Senado, en esta última composición legislativa, siempre fueron 25 legisladores, donde se contaban los 20 propios y los 5 de los comunes. Los 5 de los comunes no llegaron al umbral y por lo tanto el pacto histórico llegó a 25, inclusive consiguió una banca más en el recuento. Es cierto que ha crecido en la Cámara de Representantes y yo creo que la lectura que hay que hacer es que a la luz de este segundo punto que yo creo que es Petro llegó y gobernó con todos, pero sobre todo además de darle cuestiones a los liberales, a los conservadores, a quienes les dio cargos, vamos a llamarles, y alianzas y a cambio de apoyos en el Congreso, fue el santismo. Eh, y el tercer punto es que los congresos, este nivel de fragmentación y sobre todo donde los liberales y los conservadores mantienen gobernaciones y demás, son maleables, son trabajables. Y cuando lo hizo Petro, en el primer año de su gobierno, logró aprobar una reforma tributaria
bastante importante. Después se desvió, no tuvo ejecución, perdió la capacidad de mover las cosas en el Congreso y eso también creo que fueron los tiros en el pie. Pero un poco de vuelta, el legado de Petro y creo que lo que toma Cepeda y lo que busca Cepeda es, bueno, que no sea tan caro hacer cosas nuestras, que haya un avance de los puros, ¿no? Eh, y en ese caso, si Cepeda llegara a ser presidente, por más que grite, pavonee y demás, va a tener que hacer a lo Milei, ¿no? La caste y demás, pero bueno, va a tener que hacer acuerdos con el Congreso si quiere pasar legislación, apretará un poco más con la calle, apretará con la convencional constituyente que ellos proponen, pero no tiene ni el apoyo popular ni los números en el Congreso para avanzar con eso. Entonces, de vuelta, presidentes no tan fuertes, presidentes más débiles, los otros actores de la política pública tienen más peso y el Congreso es fundamental. No, cerramos ya, ¿te parece? Sí, cómo no, Rosendo, le pasamos las palabras finales. Bueno, han sido realmente para mí una reunión muy interesante, ¿no es cierto? En Argentina, el seguimiento de Colombia y Perú no lo hacemos frecuentemente. Yo creo que sí lo hemos hecho. Yo veo una situación donde eh, está muy vinculada a Brasil, la elección de Perú y la elección de Colombia. Un triunfo de una fuerza progresista, ¿no es cierto?, en Perú y otra progresista en Colombia, tendría efectos, me parece, importantes en este momento en la región. El efecto de eso sería, bueno, en alguna medida, el llamado trumpismo se vería, yo creo, afectado de esa manera. Y Brasil, me parece que hay una situación particular. Eh, Bolsonaro hijo está empatando las encuestas ¿no es cierto?, con Lula. Pero el candidato, pero el empresariado de San Pablo no lo quiere Bolsonaro hijo. Prefiere, ¿no es cierto?, al gobernador de San Pablo, que lo es más moderado, poco como decía Lavagui en esta reunión, ¿no es cierto? Y es un punto. Pero yo creo que el candidato a la derecha va a ser, ¿cierto? Va a ser finalmente Bolsonaro hijo. Porque acá hay una cuestión sociológica. Hoy en la región, eh, los sectores más populares votan más hacia la derecha. Los sectores más moderados votan más hacia el centro, ¿no es cierto? Y esto a veces cambia todo el clivaje de la elección. Bueno, nos vemos, muchas gracias por estar, ¿no es cierto? Y nos volvemos a ver con las próximas elecciones, no solo Gracias. de América Latina.